Y voy a empezar a compartir mi pantalla. Muy bien, voy a comenzar, estimados colegas de la Unidad Educativa Pacha. Tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Alinka Calizaya Sandoval, maestra de Física Química de nivel secundario, comunitario productivo. Y les vengo a platicar sobre mi producto académico para optar al grado académico de maestría en Física Química para educación secundaria comunitaria productiva. Perdón, tengo problemas. Ahorita no me está permitiendo. Un momento, por favor, tengo problemas. Creo que eso no es un momentito, por favor. Perdón. Ahora sí, perdón. Les decía que la estructura de mi trabajo se puede visualizar en pantalla. En cuanto a los datos informativos, la unidad educativa se ubica en la zona Villa Israel, a 8 kilómetros del centro de la ciudad de Cochabamba, carretera a Santibáñez, en la zona sur, en la comuna Itosta. En cuanto a las características de la comunidad educativa, podemos decir que los estudiantes provienen de familias de centros mineros, áreas rurales y del altiplano de los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz y zona tropical de Cochabamba. En cuanto a la identificación del problema, se recurrió a la elaboración del diagrama de Ishikawa, causa-efecto. Las causas que se relacionan con la problemática fueron consideradas desde el punto de vista de los docentes y la metodología, el currículo, el material didáctico, la institución educativa y los estudiantes, que en realidad serían el punto central de este estudio, los cuales derivaron en el efecto y o problemática como la falta de recursos didácticos adecuados para la experimentación. Una vez identificada la problemática, lo que se hizo es plantear la siguiente pregunta problematizadora. ¿De qué manera influye el uso de recursos didácticos a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de física en los estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad Educativa Pacha durante la gestión 2019? Para dar respuesta a esa pregunta problematizadora, se ha planteado como objetivo general
el analizar de qué manera influye el uso de recursos didácticos a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física en los estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad Educativa Pacha durante la gestión 2019 para contribuir en la producción del conocimiento acorde a la realidad. Y los objetivos específicos para alinear toda la organización de este estudio son 3. El primero es identificar los factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de sexto de secundaria en el área de física. El siguiente es reflexionar sobre la interrelación que existe entre la práctica educativa enfocada en la teoría con la experimental. Y finalmente diseñar recursos didácticos que relacionen la teoría con la práctica experimental. Para cumplir con estos objetivos, se ha recurrido a un sistema categorial como estrategia para indagar el momento de realizar el proyecto, del cual emergieron los 3 que les voy a mencionar. Uno es la influencia del entorno familiar que afecta en el desempeño de los estudiantes. El otro es la necesidad de experimentar. Y el último son las dificultades de la comprensión lectora. Ahora, la propuesta transformadora de la presente investigación está traducida en un proyecto educativo que pretende responder la demanda transformadora de reformar la enseñanza de la física, o sea, a partir de la práctica, haciendo el uso de recursos didácticos para fortalecer lo teórico y que sea más reflexivo, además de cubrir las necesidades de la comunidad educativa. La propuesta transformadora está enfocada en poder gestionar un espacio u anexo destinado a un laboratorio de ciencias naturales y trabajar en él con temáticas o tópicos de electromagnetismo. Ahora, para el mismo se ha planteado objetivos. El objetivo general es el implementar un laboratorio en la Unidad Educativa Pacha para el desarrollo de actividades experimentales en el área de física con el tópico de electromagnetismo a través de la gestión institucional y el apoyo de la comunidad educativa. Para cumplir con ese objetivo general, se han planteado 4 objetivos específicos. El primero es adecuar un espacio para la experimentación. El mismo que implica una serie de actividades de manera correlativa, entre las cuales podemos mencionar una entrevista previa con el director de la unidad educativa y plantearle esta propuesta transformadora. Para ello, entre las actividades que se han planteado entre las tareas, comunicar, solicitar el requerimiento de este ambiente, con el fin de recibir apoyo de la dirección educativa. Quienes intervienen en el mismo es el director de la unidad educativa Pacha. Las fuentes de verificación serían las cartas de solicitud, los recursos y materiales necesarios, el material de escritorio. La siguiente actividad sería entrevistarnos con la directora del turno de la mañana. Bueno, en esa época era la directora de la unidad educativa. Para el mismo se ha planteado la tarea de solicitar el apoyo de la utilización del ambiente de manera comunitaria. Los resultados que se esperan, el apoyo de la dirección del turno de la mañana, en este caso Nueva Esperanza. Los responsables para el mismo serían los directores bueno, la entrevista va a ser con él, entonces el responsable de esa actividad tendría que estar enfocado en lo que es la directora del turno de la mañana. Fuentes de verificación, la carta de solicitud. ¿Qué material se requiere? Material de escritorio. Posteriormente, se ha planteado la actividad de gestión de compromisos entre pares. Para el mismo, se debe realizar la redacción de un acta de autorización de uso del ambiente. Los resultados esperados, el anexo para la experimentación habilitar. Los responsables del mismo tendrían que ser el docente responsable, en este caso mi persona, y directores de ambos turnos. Fuentes de verificación serían las actas de compromiso. Material necesario, y recursos necesarios, material de escritorio. La siguiente actividad sería la entrega formal del laboratorio. Para el mismo se ha pretendido como tarea principal es de registrar la entrega y recepción de la llave del laboratorio.
Los resultados o productos esperados serían la recepción de la llave para el acceso al laboratorio. Los responsables del mismo serían docentes responsables y los directores. Las fuentes de verificación, todos los registros que involucran la entrega y recepción de las llaves. Los recursos necesarios, el duplicado de las llaves. La siguiente actividad vendría a ser la verificación del funcionamiento de fuentes de energía, iluminación, ventilación y el mobiliario. Para el mismo se han planteado tareas de asegurarnos sobre el estado de la energía, el estado de la iluminación, el laboratorio, la ventilación y el buen estado del mobiliario. Los resultados esperados son que el sistema eléctrico esté en buen estado, que los ambientes estén adecuadamente iluminados, que la revisión de los servicios esté en estado óptimo y el mobiliario disponible para su buen, para el posterior manejo. Los responsables de todas estas actividades mencionadas sería el docente responsable o la que está haciendo la propuesta transformadora. Fuentes de verificación, sobre todo son los registros fotográficos. En cuanto a los recursos necesarios, estaríamos requiriendo insumos eléctricos, las herramientas de trabajo en caso de que se requieran por algún desperfecto, insumos de iluminación, material de escritorio. Para el objetivo número 2, que se trata de gestionar los recursos financieros para el abastecimiento básico de los materiales necesarios para el montaje del laboratorio de física, primera actividad es acordar con los participantes sobre las maneras de colectar fondos. Las tareas serían la entrevista con los padres de familia y director con los resultados esperados de acordar consensos. Los responsables en este caso serían los padres de familia en colaboración con los docentes y el director. Las fuentes de verificación, actas de compromiso, material necesario, el material de escritorio. La siguiente actividad para responder al objetivo número 2 es asignar responsables para la recolección de fondos. Las tareas necesarias son la apertura de la caja chica, los resultados esperados, conseguir recursos financieros disponibles. Los responsables del manejo de dinero en este caso sería la Junta de Padres de Familia. Las fuentes de verificación serían las actas de asignación de responsabilidades, material de escritorio como recurso necesario. La tercera actividad para responder al objetivo número 2 sería la recolección de fondos. Las tareas para el mismo serían las actividades propuestas para la recolección de fondos. Resultados esperados, actividades destinadas para la recolección de fondos para la ejecución. Los responsables del mismo, padres de familia, directores docentes. Fuentes de verificación, los registros de caja chica, materiales necesarios, material de escritorio. Y la última actividad para el objetivo número 2 es la adquisición de insumos. Las tareas es la cotización de los insumos necesarios para abastecer el laboratorio de ciencias. Los resultados esperados son los insumos del laboratorio adquirido. Los responsables del mismo, el docente responsable y padres de familia. Fuentes de verificación, las proformas de los insumos, facturas de compras. Los recursos y materiales de escritorio son, los recursos necesarios serían material de escritorio y gastos generales. Para el objetivo número 3, que consiste en coordinar la responsabilidad y el cuidado del laboratorio con los maestros del área, una vez teniendo el acceso al mismo, las actividades principales sería asignar roles entre los responsables. Las tareas que se derivan del mismo son dialogar con los docentes involucrados y administrativos para la gestión del laboratorio. La otra tarea sería coordinar la responsabilidad y el cuidado del laboratorio con los maestros de área. Los resultados o productos esperados serían los acuerdos entre los pares, entre las partes y el cumplimiento del reglamento interno. Y conseguir que el laboratorio esté en buen estado. Los responsables del mismo van a ser docentes de especialidad, director. Las fuentes de verificación van a estar enfocadas en lo que es el registro fotográfico, las actas de asignación de responsabilidades, el registro y control para el laboratorio. Los materiales, recursos necesarios para el mismo, material de escritorio. Para el último objetivo, que es la elaboración del manual de protocolos de prácticas experimentales relacionados con el tópico de electromagnetismo, son las de desarrollar el manual de protocolos de prácticas experimentales relacionadas con el tópico del electromagnetismo,
Entre las mismas se ha planteado las tareas de definir los objetivos, plantear las metodologías, procurar los materiales y equipos necesarios para las prácticas de laboratorio, describir el desarrollo de cada una de las prácticas planteadas en el mismo manual y plantear formas de evaluación. Los resultados esperados, obtener un manual de laboratorio para estudiantes de sexto de secundaria. ¿Quién va a ser responsable del desarrollo del mismo? Docente de especialidad. Las fuentes de verificación, la acta de entrega del manual que se haga a dirección, los recursos necesarios, material de escritorio y sobre todo la computadora como una herramienta indispensable. Ahora, en cuanto al plan de seguimiento y monitoreo del proyecto, para responder a cada uno de los objetivos planteados, existen preguntas que van a servir como etapas de evaluación y monitoreo del mismo. Existe predisposición y apoyo de parte de los directores de ambos turnos para la habilitación del laboratorio. Se han agotado todas las actividades programadas. Entonces, la información que va a responder a estas preguntas serían los acuerdos que se hayan hecho efectivos. Las técnicas o instrumentos para el recoger de esa información, sobre todo, van a estar sobre el cuadro de observación, el checklist de inspección de actividades. ¿Quiénes van a estar inmersos en este recojo de información? El docente, los docentes administrativos de la unidad educativa. La muestra que se pretende tomar van a ser 3 y el tiempo estimado es de 2 meses y medio. Para responder al objetivo número 2, la pregunta que va a contribuir al monitoreo de este proyecto trata de se trabajó dentro de los presupuestos indicados para el costo del proyecto. ¿Hay recursos necesarios para equipar el laboratorio? Entonces, la información requerida es la disponibilidad o déficit de recursos financieros en caja. El recojo de información va a estar enfocado en lo que son los ingresos, egresos y registros de efectivos de la comunidad educativa. Los responsables para dotar de esta información, la Junta de Padres de Familia. La muestra que se pretende tomar de todos estos registros son 3 y el tiempo estimado es de 1 mes y medio. Para responder al objetivo número 3, la pregunta de monitoreo. ¿Se condujeron las actividades conforme al cronograma propuesto y el personal apropiado? La información requerida sería la aprobación de los compromisos. La recoge de la información va a estar enfocada en lo que es el checklist de inspección de actividades, actas de compromiso, docentes de especialidad. Los sujetos y de dónde se va a recoger la información, los docentes de especialidad, también de la unidad educativa. Las muestras que se pretende conseguir son 3 y se estima que sean 2 semanas. Y finalmente, para el último objetivo, se han registrado adecuadamente las metodologías, los materiales y equipos necesarios, incluyendo las valoraciones. Entonces, la información necesaria sería la fecha y entrega y el revisado del material. ¿Cómo se va a hacer ese seguimiento? A través del checklist de inspección de actividades. ¿Quiénes van a estar inmersos en ese seguimiento? Va a ser el docente de especialidad de la unidad educativa. Se pretende una muestra de 2 checklists y el trabajo, como es algo moroso, va a involucrar lo que son los 5 meses. Finalmente, el proyecto de evaluación requiere responder a 2 preguntas básicas. Los estudiantes valoran lo experimentado en el laboratorio. Los estudiantes tienen un entendimiento pleno del fenómeno estudiado, o sea, todo este proyecto logra responder esas preguntas. Entonces la información requerida será la emisión de criterios sobre la implementación de este laboratorio. Habrá un rendimiento académico a posteriori mejor que el anterior, y las técnicas e instrumentos serían las guías de preguntas y pruebas evaluativas que se vayan a realizar. ¿Quiénes van a ser sujetos de inspección? Los estudiantes de sexto de secundaria. En la tabla se puede mostrar todo el presupuesto para cada una de las actividades e insumos necesarios. Se puede ver en la tabla el insumo que va a tener mayor inversión, estaría enfocado en lo que son
la adquisición de los insumos de laboratorio, que está aproximadamente entre los 3.400, y detallando un poco más. El cronograma está en pantalla para responder a las para responder a los 4 objetivos. Están para el objetivo número 1, se planeó 2 meses, el objetivo número 2, 1 mes aproximadamente. Para el objetivo número 3 también 1 mes, y finalmente el que va a tener mayor trabajo en el proceso va a ser el objetivo número 4. El mismo ya está siendo pulido. Voy a compartir mi pantalla. Del documento que se está trabajando. Con respecto a la respuesta del objetivo número 4, se tiene todas estas guías de trabajo para hacer cumplimiento al último objetivo. Y eso es lo que yo puedo compartir de manera general con ustedes, compañeros. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor, háganmelo saber en este momento, porque es valiosa también la retroalimentación que yo reciba de parte de ustedes. Sí, buenas noches, profe. Una consulta, ¿esto usted va a exponer, va a demostrar en alguna sala, etcétera? Sí, son varias etapas. Una de ellas es la que tengo que hacer con la comunidad educativa. En este caso, ustedes están presentes. En función a los comentarios que ustedes me vayan a hacer, yo debo realizar mejoras en el mismo. Mañana tengo una siguiente etapa, que es el docente de especialidad, que va a hacer otras observaciones en el trabajo que estoy realizando. Al mismo tengo que seguir haciendo nuevas mejoras, y finalmente va a haber otra etapa de evaluación, pero esta ya es una fecha que todavía no está definida. Claro, es como una práctica, como quien dice, ¿no es cierto? Lo único que yo podría recomendarte es que tienes que tener la cámara habilitada si vas a exponer, que tiene que ver a ti, y respirar un poquito más porque lo has hecho bien, pero está muy corrido y no se capta algunos conceptos que tú quieres dar. ¿Ya? Entonces, si vas a exponer y como es una maestría, pedirte que la tengas a cámara habilitada en todo instante y no la apagues, ¿no? Y hacer contacto con los profes, ¿no? O con los que vas a exponer ahí al frente, no sé. Entonces, ¿qué les parece? ¿Está bien esto? Es una maestría. Entonces, sabemos que tenemos algunas dificultades, ¿no? Y bueno, yo te doy ese consejo como amiga. Entonces, a mi parecer está bien, pero hay algunas cositas que las estás leyendo. Entonces, esto tiene que verse el dominio del tema. Y eso te está faltando un poquito. No te digo todo, te falta un poquito. ¿Por qué? Porque estás leyendo. Y para una maestría no debe haber una lectura, sino debe haber un dominio del tema. Es tu tema, es tu materia. Entonces es prepararte un poquito más, y sé que vas a tener varias otras, no sé, sesiones, etcétera, que te va a ayudar estas cositas a poder dominar más. Solo eso. Sí, efectivamente. Sí, es decir, bueno, me he descuidado en la habilitación de la cámara, es cierto, debo mantener ese contacto que usted indica, y le agradezco por la retroalimentación que me da. ¿Alguien más tal vez me podría comentar del mismo? Ahí lo podemos compartir. Profe, Alinka. Sí, me escucho. Colegas, buenas noches a todos. Soy Alinka. Buenas noches. Bueno, profe, como decía la profe María Jesús, pienso que va a mejorar todavía en su presentación el dominio de su tema. Imagino que tiene tiempo todavía. Mi duda es si se ha
he hecho esta propuesta el 2019, ¿de qué manera está continuando, por ejemplo, en el periodo que se ha pasado clases a distancia? ¿De qué maneras lo estaba ejecutando? Y esa es mi duda. Y por último, desearle que pues le vaya muy bien en su defensa y bueno, pues también es un motivo de, bueno, es una motivación para el resto, ¿no? Para seguir preparándose siempre, ¿no? Con ese afán de superación personal y en consecuencia tiene resultado en nuestros estudiantes, los beneficiados en este caso, nuestros estudiantes. Eso, profe. Con respecto a este trabajo, solo estaba trabajando en 2019 con el director, en este caso Rolando Morales. Con el mismo ya se estuvo haciendo algunas gestiones, pero se ha tropezado principalmente en lo que es la interacción con el turno de la mañana. Mm, sí, son amenazas, o sea, algo incontrolable, no va por, se ha tratado de gestionar, se ha hecho las consultas, se tiene evidencias del mismo, pero después se estaba pretendiendo continuar, pero justo llegamos a la etapa de la cuarentena. Entonces, hasta ahí he logrado eh, tener cierto seguimiento, cierta cantidad de evidencias de ese proceso que se pretendía continuar. Pero al mismo tiempo apareció el cambio de gestión, en este caso usted. Entonces, esta situación se planteó al docente guía y bueno, él me dijo que se puede tratar de continuar con la ejecución del mismo, pero como la propuesta está planteada para esta gestión 2019, entonces el estudio en realidad tendría que estar delimitada hasta ese periodo de evaluación. Sin embargo, yo puedo prestar toda la información que se ha adquirido, todos los avances que se ha podido conseguir, para que al final este proyecto se dé, porque tengo toda la información que se requiere para lo que es la adquisición de los insumos, pero también tropezamos con el asunto de los padres de familia que no, bueno, que ha habido dificultades en coordinación, algunas desavenencias, por algunas conversaciones que se ha tenido con el director anterior, el licenciado Morales. Entonces, como les digo, tengo cierto progreso avanzado en el mismo, pero no se ha podido culminar por la pandemia y por el cambio de... Está bien, profe. Le pregunto eso porque probablemente en el momento de la defensa le van a consultar todo eso y tiene que tener una idea clara de cómo se ha subsanado, cómo ha funcionado todo esto. Entonces, eso es, profe, y no, pues a seguir ensayando, preparándose. Sí, eso estoy haciendo. Y como les digo, tengo todas las evidencias hasta donde se ha logrado avanzar. E incluso también sigo interactuando con el otro director para que me dé algunos detalles y posibilidades de poder superar esto y continuar con el mismo y hacer efectivo este proyecto. Sí. Gracias, profe. Usted. Tal vez alguien más me podría compartir algún comentario, alguna información que no se ha podido entender. Si no hay ninguna intervención más, entonces yo creo que nos podemos retirar.
Esto ha sido grabado, esto lo vamos a enviar a nuestros docentes guías para que ellos hagan el seguimiento posterior. Director, eso sería todo. Si no hay ninguna devolución más, tengo entendido que tienen otra actividad. No sé, depende de los compañeros, si no tienen alguna duda, si no, nos podemos retirar. Este tiempo de socialización es corto, no involucra más tiempo. Muchas gracias, profe. Gracias también a los demás por participar. A ustedes.